la prosperidad económica y financiera. Entonces, de acuerdo a nuestra fe. Si usted ya tiene 2 años en la palabra, ¿cómo va a pensar en tener ya, por decirlo así, 5 millones de dólares en el banco? Pues no. ¿Cómo? Si apenas va empezando, tiene 2 años. Un hombre llamado Kenneth Copeland en Estados Unidos es un líder que predica palabra de fe en la prosperidad y predica otras cosas muy importantes de la palabra de fe. Ese hombre se pudo comprar un avión transnacional que le costó $3 millones. Se lo acaba de comprar un hermano en Cristo que vivía hace 30 años en una traila y su esposa lloraba porque no tenía que comer. En una traila, ¿sabes lo que es una traila, verdad? Es un remolque y ahí vivía Kenneth Copeland con su esposa y era piloto aviador, era residente de y vivía en Estados Unidos, residente, nacionalizado, no sé cómo se puede llamar, pues. Era de ahí, pues. Era estadounidense, originario de Estados Unidos, siendo piloto aviador, no era cualquier persona, es decir, no era alguien que no estudió, él estudió para piloto aviador. Un piloto aviador se supone que gana bien hasta aquí en México. Piloto aviador viviendo en una traila, llegó un día a su casa, ahí esa traila, no tenía ni para rentar una casa, imagínense, y su esposa llorando porque no tenían que comer. Y ese hombre después de 30 años se compró un avión de $3 millones. Fíjese, eso es Dios, o sea, Dios no trabaja, fíjese, Dios no trabaja de acuerdo al sistema del mundo, por decirlo así. Dios no trabaja de acuerdo a alguien que diga, es que soy licenciado y estudié. Pues Dios no trabaja de acuerdo a eso. Usted puede prosperar aunque no haya estudiado. Es más, hay grandes hombres prósperos en Estados Unidos que solamente estudian en la primaria, y no digo que no estudie, tienen que estudiar, o sea, si sus hijos tienen que estudiar también. ¿Cuántos sabes que tenemos que darle educación a nuestros hijos? Pero si por una cosa u otra no pudimos estudiar, no tuvimos la oportunidad, en el lugar donde usted, Dios lo ha puesto, en el lugar donde usted está trabajando, o lo que usted hace, Dios ahí lo va a prosperar, y de una manera abundante. ¿Me entiende? No depende que la profesión, aquí en Dios no depende de profesiones, depende que le creamos a Dios y a su palabra. Ahora, si alguien estudia y le cree a Dios, pues qué bueno, ¿verdad? Mejor. Y si alguien por una u otra manera no pudo estudiar, oye, de todos modos Dios te va a prosperar, seas lo que seas, aunque seas un barrendero, ¿me entiende? Aunque seas una persona que te dediques a la limpieza, Dios te va a prosperar a tal grado que tú puedas no nada más ser el que barre, sino al rato poner una empresa de los que barren y que contrate a otras personas y que te contraten empresas y ya tengas tu propio negocio de personas que barren o hagan la limpieza, para que me entienda. ¿Me explico? Es decir, Dios trabaja de acuerdo a lo que usted le crea. Su palabra no trabaja de acuerdo a su capacidad intelectual o profesional, porque yo conozco igual licenciados que no tienen que comer, ¿me entiende? Licenciados, contadores que estudian toda una carrera, un título y que no tienen trabajo y no tienen ni qué comer. Conozco personas así, ¿me entiende? Entonces Dios lo va a prosperar de acuerdo a lo que usted crea a Él. Dios le va a poner las oportunidades, Dios le va a poner los conceptos, las ideas para que a lo mejor usted abra un negocio, ¿me entiende? O haga algo en lo que Dios lo prospere. ¿Estamos de acuerdo en eso? Dios no hace acepción de personas, Él ve el corazón de cada quien y no importa si ya no tuvieron una oportunidad de estudiar algunos, no importa eso para que Dios lo prospere de una manera abundante. No se imaginan todo lo que Dios hace cuando alguien le cree. A pesar de que Él ya hizo todo a través de Jesús, Él actúa y se manifiesta poderosamente en los que le creen actualmente su palabra. Fíjese bien, entonces, Deuteronomio 8:18, sino acuérdate Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza. Entonces, ¿por qué dicen que Dios los quiere pobres? ¿Sería cierto que Dios quería pobre a Israel y que quiere pobre a los que vivimos en el nuevo pacto? Si Dios dice que da el poder para hacer riquezas, ¿por qué muchos dicen que debemos de estar pobres? Pues entre más pobrecito, más humilde, hermano, más le vas a agradar a Dios. Si traes tu ropa, la traes toda harapienta, mira, yo creo que ese lo quiere más Dios porque está más pobrecito. Esa es la falsa idea que nos metió la religión, tradiciones humanas, nuestros ancestros.
todos ellos nos metieron esa falsa idea de que teníamos que vivir toda la vida pobres, porque Jesús era un harapiento, dicen. Eso no dice la Biblia. Jesús vestía de lino fino, trajes de un solo corte, eso dice la Biblia. Porque dicen que Jesús anduvo pobre y tenía su tesorero. A ver, Jesús, ¿cuántas monedas? A ver, 3 monedas que traía Jesús para 1 kilo de tortillas. ¿Habrá necesidad de que tenga un tesorero por 3 pesos para 1 kilo de tortilla, 10 pesos por 1 kilo de tortilla? ¿Por qué tenía tesorero Jesús? ¿Por qué cree que el tesorero era Judas? Lamentablemente era Judas, ¿no? El tranza de Judas. ¿Por qué cree que tenía tesorero? Porque manejaban lana, pues que daban mujeres para el ministerio de Jesús también. Eso dice la Biblia, eso es lo que registra la Biblia. Las tradiciones humanas y algunas religiones nos vendieron una mala información. Como diciendo, si tienes bienes, hijo mío, a ver, vende tu casa y échatela toda para acá. Tienes tierras, órale, échalas para acá, para ellos clavarse con las tierras y el dinero, para que ellos quedarse indebidamente con esa riqueza y dejar a la gente pobre, en la ignorancia, ¿me entiende? Eso es lo que hizo la religión, las tradiciones por mucho tiempo. Pero dice Dios que Él, te debes de acordar de Él porque Él te da el poder, y es un poder sobrenatural para hacer riquezas. Y no creo que está hablando de riquezas espirituales. Si está hablando que Él los introdujo a una tierra que fluye leche y miel, ¿de qué estaba hablando? De que se iba a ver una luz arriba de ellos y iban a crecer espiritualmente, riquezas espirituales. No, está hablando de riquezas materiales, de tierras, terreno, de minería. Estaba hablando Dios en ese texto bíblico de Deuteronomio capítulo 8. ¿Se da cuenta? Está captando que estaba hablando de bienes y riquezas materiales, no espirituales. Es decir, conclusión, lo espiritual para Dios es igual que lo material, porque a través del sacrificio de Jesús les da a Dios las cosas materiales. A través de esa herencia de Jesús que se hizo pobre es para que usted fuera enriquecido materialmente hablando, económicamente hablando, financieramente hablando. ¿Me entiende? Estamos de acuerdo hasta ahí que Dios no quiere a la humanidad pobre, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿A fin de qué? Dice el versículo 18. ¿A fin de qué les da el poder? A fin de confirmar su pacto que juró ¿a quién? A tus padres como en este día. ¿Por qué Dios los enriquece? Porque Dios quiere cumplir un pacto que Él hizo con alguien. ¿Con quién dice? Que juró ¿a quién? A tus padres. ¿Cuál fue el pacto que Dios juró a los padres? Pues vamos a Génesis capítulo 12. Dios juró un pacto ahí. Y Dios hizo un pacto que dice Santiago 1:17, dice, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, Él hizo un pacto y lo va a cumplir. Génesis capítulo 12, versículo 2. Génesis capítulo 12, versículo dice, y haré de ti una nación grande. ¿A quién le dijo? A Abraham. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. El versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, en el versículo 7, Génesis 12, 7, apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Qué le iba a dar Dios a la descendencia de Abraham? Tierras. ¿Las tierras qué son? ¿Es algo espiritual, hermano? Es una riqueza espiritual. No, está hablando de bienes materiales. Está hablando en pocas palabras de riquezas materiales, para que me entienda. ¿Se da cuenta que Dios habla de riquezas materiales? Dios no habla de pobreza, Dios habla de abundancia. Cuando usted escuche pobreza, esa palabra viene del diablo. Lamentablemente lo digo. Y lamentablemente sale por boca de humanos que dicen que Dios quiere a la gente pobre. Es la voz del diablo hablando a través de un ser humano. Lo peor del caso es que a veces hablando a través de los mismos cristianos, o como se llame la religión, desafortunadamente. A ti, a tu descendencia daré esta tierra.
¿Quién es la descendencia de Abraham? Vamos a recordar esto porque es importante que lo entendamos. Gálatas capítulo 3. ¿Quién es la descendencia de Abraham? No nada más es Israel, ¿sí sabía? Que la descendencia de Abraham no nada más es Israel. No, Gálatas 3 dice que la descendencia de Abraham son todos los que están en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, Efesios, Gálatas capítulo 3, fíjense bien. Versículo 6, Gálatas capítulo 3, versículos 6 y 7. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham le creyó a Dios y le fue contado como justo. Él fue contado como justo porque le creyó a Dios. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de fe son los hijos de... ¿Cuáles creen que son los de fe? Para que me entiendan, los que tienen su fe en Cristo Jesús. No los musulmanes, para que me entiendan, ni los budistas. Ellos no son de fe porque no tienen su fe en Cristo Jesús. Los que son de fe son los, ¿qué dice aquí la Biblia? Los que son de fe, dice el versículo 7. Los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. ¿Cuál es la descendencia de Abraham entonces? Los que son de fe. Y luego ya se va al versículo 28, el 27, el 28 y el 29. El 28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ya no hay judío ni griego. ¿Qué cree que significa que no hay judío ni griego? Que para Dios la elección ya no es de los israelitas, para que me entienda. O sea, no es que Dios ame más a Israel que a un mexicano, no. Para Él ya no hay diferencia. Ya no hay judíos ni griegos, no hay judíos ni mexicanos para Él. Fíjense, ¿qué es lo que dice el 29? Si vosotros sois de Cristo, ¿cuántos de ustedes son de Cristo? Porque Cristo pagó el precio por ustedes. Cristo pagó el precio por ustedes. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son, es decir, descendencia. Linaje y descendencia es la misma palabra. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendencia de Abraham son, y herederos según la promesa. ¿Cuál promesa le dijo Dios a Abraham en Génesis capítulo 12? Que a su descendencia daría esas tierras. Si usted es un descendiente de Abraham, dice que a su descendencia iba a dar tierras. Y si regresamos a Deuteronomio capítulo 8, se va a dar cuenta usted que dice que Él le da el poder para hacer las riquezas, en el versículo 18, a fin de confirmar el pacto que hizo con tus padres. ¿Quién es tu padre? Según la carne, ¿no? Según el Espíritu es Dios nuestro Padre. En el cuerpo, las naciones son linaje o descendencia de Abraham. Si Dios da el poder, las riquezas, ¿a quién cree que se las va a dar? No nada más a Israel, a usted también le da el poder para hacer riquezas. ¿Está captando? Entonces, ¿por qué dicen unas religiones que los cristianos tenemos que estar pobres? No entiendo yo. Y nunca lo entenderé. ¿Por qué piensan esos? Josué capítulo 1. Por ahí está, después de Deuteronomio. Después de Deuteronomio está el libro de Josué. Capítulo 1, fíjense lo que dijo Dios, lo que se le dijo a Josué más bien. Josué capítulo 1, versículo 6, vamos a leer en adelante. Capítulo 1, versículo 6 de Josué. ¿Ya lo tiene? Para que lo lea juntamente conmigo, para que no vea que le estoy cuenteando. Para que no vea que le estoy echando mentiras de lo que la palabra dice. Josué capítulo 1, versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré. ¿A quién? A tus padres, que la daría a... ¿Qué iba a repartir Josué? Mucha espiritualidad, hermano. No. Josué iba a repartir tierras que se las dio Dios a
un pueblo. Y como les dije ahorita, si usted está en Cristo, es un descendiente de Abraham. ¿Me explico? Si no son las tierras aquellas, acá Dios les da tierra en México también. Porque a todas las naciones iba a bendecir Dios a través de Jesús o Cristo Jesús, de acuerdo a la promesa que le hizo a Abraham. Son herederos según esa promesa ustedes, de la misma promesa que por lo cual los israelitas son prósperos. Usted también es descendiente de Abraham, usted también esa misma promesa la puede usted recibir también para su vida. Tiene que recibir esa promesa para que le vaya bien en la tierra y crea que Dios a usted también lo quiere próspero. Luego dice, esfuérzate y sé valiente, le dijo Josué, Moisés, porque tú repartirás a este pueblo que va a repartir por heredad la tierra, la cual juró a sus padres. Es decir, iba a repartir bienes materiales porque Dios le juró a los padres que se las daría a su descendencia. Versículo 8, nunca se apartará, el 7, solamente dice, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Fíjese bien, solamente Dios le dio un requisito. Por favor, no te apartes de mi palabra. Es lo único que le dijo Dios. ¿Por qué le dijo que no se apartara de su palabra? Para que tú, ¿qué le dice en el versículo 7? Para que seas, ¿qué? ¿Prosperado en qué? En todas las cosas que tú emprendas. ¿Me explico? También no se haga la idea de que Dios le va a enviar costales de billetes del cielo, pues. Usted tiene que emprender, usted tiene que hacer algo, para que en eso algo Dios lo prospere. ¿Sí me explico? Porque si dice, hermano, me voy a quedar sentado porque Dios es mi prosperador. Y me voy a quedar sentado toda la vida, hermano, porque Dios es mi prosperador. Dios, sí es cierto que provee de milagros financieros. Dios da milagros financieros mientras usted no crece en fe. Pero ya que usted crece en fe, los milagros financieros se traducen en una bendición constante. ¿Para qué va a ocupar milagros financieros si usted está ganando 50,000 pesos al mes? Dios ocupa un milagro de 20, pero si está ganando 50. O sea, es decir, una bendición constante que esté, es decir, milagros cada mes que esté recibiendo, es una bendición, ya no son milagros, es bendición. Mientras usted no crece en fe, Dios le manda milagros para que usted esté viviendo en la tierra de acuerdo a la bendición que esté adquiriendo de acuerdo a su fe. ¿Cuál es la bendición? Pues a lo mejor el empleo que tiene ahorita, a lo mejor su empresa, que a lo mejor ahorita es pequeña, y de acuerdo a eso tiene una bendición pequeña, pero Dios le manda milagros esporádicos financieros para que usted le proveyendo para otras cosas que requiere usted, para vivir aquí en la tierra. Sin embargo, cuando esa pequeña empresa se vuelve una empresa grande, o ese trabajo, o ese empleo que usted tiene ahorita, se vuelve un empleo donde lo suben de puesto y gana muchísimo dinero, pero si está ganando ya 30,000 pesos en el mes, o 40,000 pesos, o 50, me explico, que si hay empleos aquí en Guadalajara ese tipo, y acá en México, pues, donde te pagan eso. Entonces, fíjese bien, cuando ya estás ganando eso, pues ya no vas a requerir los milagros financieros, porque ya tienes la bendición constante. La bendición es algo constante, de acuerdo a la fe de cada creyente. Los milagros son esporádicos, que caen de vez en cuando para solucionar algunos problemas de ustedes. ¿Me explico? Así trabaja Dios. Entonces dice, no te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Por qué? Dice el versículo 7. ¿Para qué no te debes de apartar de su palabra? ¿Por qué no te debes de apartar de su palabra? Para que seas prosperado en todas las cosas que tú emprendas. Es decir, usted tiene que hacer algo. ¿Me explico? Usted tiene que hacer algo. Es decir, emprender un negocio, estar en un empleo, usted tiene que hacer algo con sus manos, y a través de lo que usted toque con sus manos, Dios se lo multiplica. Así como el caso, que lo vamos a ver más adelante, el caso de un hombre llamado Jacob. Jacob se fue con su suegro Labán. Su suegro Labán tenía ovejas,
cabritos, etcétera, ese tipo de ganado. Y tuvo que trabajar por su esposa para ganarse su novia, pues para que se la dieran en casamiento, 7 años para su suegro, llamado Labán. Trabajó 7 años para él, y ¿qué cree que hacía? Todo lo que Jacob hacía. Se multiplicaban las ovejas de una manera impresionante, nacían y nacían y nacían, y el ganado de este hombre llamado Labán, de su suegro, durante 7 años fue abundante. ¿Por qué? Un hombre llamado Jacob, a través de su trabajo desarrollado para su suegro, traía multiplicación, porque la bendición de Dios estaba sobre el mismo Jacob, que era descendiente de Abraham, para que me entienda. Es decir, muchas de las personas están siendo bendecidas porque creyentes de Jesucristo trabajan o laboran para ellos, y ellos les está yendo bien. Pero qué mejor que el cristiano, que el que tiene a Jesús en su corazón, emprenda algo. Qué mejor, ¿verdad? Para que Dios le prospere a usted, y no usted esté prosperando a otros a través de su empleo. Pero mientras no le da a Dios una idea de emprender algo, pues trabaje, empléese en algo. Entonces es la idea de Dios. Dice que Él te va a prosperar en todo lo que emprendas. Y emprender significa hacer algo. Es decir, el dinero, de repente le van a caer milagros financieros, pero no cree que Dios siempre va a estar supliéndole milagros financieros. Él quiere que usted emplee, en pocas palabras, sus fuerzas o su empeño, su creatividad mental, porque Dios le da esa creatividad. Ese es el poder para hacer riquezas. Dios le da la creatividad mental con sus manos para que usted desarrolle algo, y lo que usted toque, lo que usted emprenda, eso Dios se lo multiplique y se lo prospere de una manera abundante. De esa manera trabaja Dios, pero usted tiene que hacer algo. No cree que sentado en una silla que le caigan los billetes del cielo, pues no. Dice, no te apartes de mi palabra, es lo que dice Dios, se le dijo a Israel, y ahora significa que usted no se debe de apartar de la palabra que viene en el nuevo pacto, que le corresponde a usted a través de Jesucristo, lo que Jesús habló con respecto, ya sea los 4 evangelios, Mateo, Marco, Lucas o Juan, o ya sea el nuevo pacto que viene a través del apóstol Pablo, que empieza en Romanos, que es la misma palabra que le dio Jesucristo al apóstol Pablo. Nunca se apartará, dice el versículo 8, Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar, ¿qué? Tu camino, y todo te saldrá bien. ¿Cuándo? Cuando tú estás escuchando su palabra. Pero de repente escuchaste palabra un domingo y ya dejaste 2 meses sin venir, pues ¿cómo Dios te va a prosperar si no tienes la fe para prosperar? Pues, o sea, aunque Dios te quiera prosperar, de acuerdo a tu poquita fe, agarraste un 1% de fe, y de acuerdo a ese 1% de fe vas a estar prosperando. Y ese 1% ahí se va a quedar en tu corazón. Nunca va a crecer el 1% y siempre vas a estar en el mismo nivel. Pero cuando estamos escuchando su palabra continuamente, viene la fe. Dice que Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír su palabra, lo que está escrito. Y lo que está escrito, de acuerdo a la prosperidad financiera, es que tú vas a prosperar en tu camino y todo te va a salir bien, ¿se da cuenta? O sea, no vas a fracasar, porque el Dios que le prometió a Abraham que serían benditas las naciones es un Dios de pactos, que nunca falla. ¿Qué significa pactos? Que Dios siempre cumple lo que dice en su palabra. Es decir, tú no te debes de apartar de Él, para que me entiendas, ni de su palabra, para que todo te salga bien, pero para que entonces tu camino prospere. ¿En qué sentido? En todas las áreas. Y todo lo que hagas te salga bien. Porque algunas cosas no nos salen bien, porque a lo mejor no hemos escuchado palabra, nos hemos alejado, porque a lo mejor no estamos haciendo conforme a lo que Él dijo en su palabra, o sea, lo estamos haciendo de una manera incorrecta, y queremos prosperar a través de lo incorrecto, cuando Dios no habla así. Dios dice, cuando tú pongas atención a lo que yo digo en mi palabra, entonces sí vas a prosperar. Es decir, cuando desde los púlpitos he enseñado que usted tiene que ser pobre, pero eso sí, échale los diezmos y las ofrendas. ¿Me explico? Échale los diezmos y las ofrendas para acá. Pero tienes que seguir pobrecito, te dicen. Oye, pues ¿qué estás escuchando? No estás escuchando su palabra.
No estás meditando en algo que está escrito. Estás meditando en una mentira del diablo. ¿Cómo que échale para acá el dinero y eso sí, vas a seguir pobre porque Dios te quiere pobre, enfermo, ruino y a ver de qué te vas a morir? Óyeme, más maldiciones no puede haber dichas por pastores, dichas hasta por curitas y por todo lo que se llame religión. Óyeme, pastores diciendo, no esperes nada de Dios. Entre más enfermo te haces a la imagen de Dios. Es más, ya mero les dicen, oye, falta que pase un perro y te orine todavía. Dios mío, no. O sea, más maldiciones no te pueden lanzar desde el púlpito, desde los lugares donde según estudian la Biblia. Oye, es una maldición eso, lo que están oyendo ellos. Es algo que viene, un mensaje del diablo por el amor de Dios. Cuando Dios dice, oye, si tú no te apartas de mi palabra, entonces sí vas a prosperar en todos tus caminos. Entonces todo lo que tú hagas te va a salir bien. ¿Qué significa que te va a salir bien? Pues que te va a ir bien aquí en la tierra con lo que tú hagas, lo que tú emprendas, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendan. Eso dice Dios. Eso le dijo Moisés a Josué. Eso le dijo Dios a Josué a través de otra persona. Todo lo que tú hagas entonces va a prosperar, todo lo que tú emprendas, tus caminos van a prosperar, todo lo que tú hagas te va a ir bien. ¿Qué significa? Que no vas a vivir mal, que no vas a tener pobreza. Oye, reparte bienes, Josué. ¿Qué significa? Está hablando de bienes materiales. ¿Me explico? Está captando todo lo que Dios quiere para la vida de ustedes también. No nada más para que los pastores se enriquezcan, ¿me entiende? Si yo le digo que dé, es porque Dios dice en su palabra que si usted da a Dios se lo multiplica. ¿Me explico? Y yo sé que le va a funcionar, porque a mí me ha funcionado. Yo he recibido grandes milagros de Dios. Y bendición financiera también. De todo tipo, no nada más milagros, sino bendición financiera. Entonces, pero es importante que nos mantengamos ¿en qué? En su palabra. Que siempre seamos fieles en estar oyendo su palabra, no por tenerlos reunidos. A ver, nomás reunir los hermanitos. Y órale, hermanitos, sé que están todos unidos y reunidos en un lugar. No se trata de eso. Se trata que oigan su palabra y esa palabra, esa sustancia le traiga la fe. La fe que es una sustancia con la cual usted va a haber manifestado aquí en la tierra todas las cosas que Dios le ha dado a través de la herencia en Cristo Jesús. No nada más la salud física, no nada más la sanidad cuando usted se enferme, sino también la prosperidad económica. Para eso oímos palabra, porque la fe viene por el oír, no por reunirnos con unos hermanitos. ¿Está captando? Digo, si va a ir a una iglesia donde no va a adquirir fe, pues mejor ni vaya. Si aquí no va a recibir fe, mejor no venga. Sinceramente, ¿me explico? Pero si se le enseña su palabra, y su palabra lo está levantando usted de la ruina, lo está levantando de la enfermedad. Se están viendo milagros de sanidad, como personas, Dios hace milagros creativos, sanando dolencias y todo, se van dolencias y todo. Es porque está funcionando la palabra, porque la palabra funciona para todas las áreas, no nada más para la salvación e irnos al cielo, sino también para que aquí en la tierra nuestro cuerpo, en algún ataque del diablo, Dios nos restaure a través del poder milagroso del Espíritu Santo. Pero también para que usted le vaya bien en la prosperidad económica y pueda decir realmente Jehová es el que me ha bendecido. ¿Me entiende? Y usted bendecir el nombre de Él, eso dice Deuteronomio 8, que bendigamos el nombre de Él porque Él es el que nos da el poder para hacer las riquezas. No son mis fuerzas, no son sus fuerzas, no es su capacidad, no es su empleo. Usted no depende del empleo, usted no depende de su trabajo, usted depende del Dios que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ¿le quedó claro que Dios le dijo a Josué que iba a ser prosperado en todas las cosas que emprenda? Todas las cosas, es decir, nosotros tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo para que lo que yo haga, eso que yo emprenda, ya sea un empleo, ya sea que cree una empresa, ya que trabaje independiente, en eso que yo haga, entonces sea prosperado eso que yo haga. ¿Por quién va a ser prosperado? Por nuestro Padre Celestial, porque Él nos da ese poder. Muy bien, vamos a poner de pie, darle gracias a Dios.
porque Él nos da todas las cosas en abundancia. Él nos bendijo con toda bendición espiritual legalmente en Cristo Jesús. Ya nos dio todo. Legalmente Él ya nos dio todo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Escuchar la palabra y poner por obra esa palabra, ponerla en práctica aquí en la tierra, para que se manifieste lo que usted espera de parte de Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque eres fiel. Gracias porque eres un Dios de pactos, que siempre cumples tus promesas, Padre. Te doy todo el reconocimiento, la gloria, mi Dios. Gracias porque eres un Dios fiel, que nunca falla. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra he aprendido que yo tengo la capacidad, por el poder que tú me das, para hacer las cosas. Y mis caminos prosperan, y todo lo que tocan mis manos prosperan, y tú lo multiplicas a través del poder, Señor, a través del poder que nos das. Gracias, Señor. Yo te doy el reconocimiento por todo lo que me has dado hasta este momento, pero también te doy la gloria, la alabanza a tu nombre, Señor, por todo lo que me vas a dar para este 2013 y los años subsecuentes. En el nombre de Jesús yo declaro que no veré más pobreza sino riqueza, Señor, en el nombre de Jesús, porque eres un Dios que a través de la muerte espiritual de Jesús, a través de su sacrificio, tú me diste todas las cosas en el nombre de Jesús. Tú me diste todas las cosas en abundancia, Señor, y yo ahora recibo esa prosperidad económica en el nombre de Jesús. Yo decido, mi Padre, a través de tu palabra, Señor, emprender algo, emplearme en algo, Señor, en el nombre de Jesús, para que yo haga, así como a través de Jacob, Señor, tú prosperabas a un hombre llamado Labán, porque las manos de Jacob eran bendecidas a través de tu poder, Señor. Yo declaro también que lo que toca en mis manos, Señor, también es bendecido en el nombre de Jesús, y que prospera también de una manera abundante en el nombre de Jesús. Yo recibo esa herencia en Cristo Jesús, que tú le prometiste a Abraham, Señor, que en su simiente serían benditas las naciones y que su descendencia daría tierra, Señor, en el nombre de Jesús. Yo ahora recibo esa herencia en el nombre de Jesús. Yo recibo esos bienes materiales, recibo esas tierras en el nombre de Jesús, porque es parte de tu reino, Señor, es parte de lo que tú deseas para que tu reino sea extendido por toda la tierra, Señor, en el nombre de Jesús. No es para enriquecerme yo, Señor, sino es para enriquecer tu reino, Señor, que requiere, Señor, pagar radio, televisión, para que todo el mundo conozca que tú eres un Dios bueno, Señor, un Dios que los lleva a la salvación a través del sacrificio de Cristo Jesús. Gracias, mi Dios, gracias, Señor. Esa herencia me pertenece, legalmente es mía, en el nombre de Jesús, y yo la recibo. Decido en este día, Señor, recibirla en el nombre de Jesús, y yo creo en tu manifestación gloriosa, Padre, que cada cosa que yo dé, siembre en tu reino, tú la multiplicas de una manera poderosa en el nombre de Jesús, Señor, y que yo veré en el nombre de Jesús en la tierra de los vivientes tu gloria y tu poder manifestado, y declaro en el nombre de Jesús que mi descendencia no padecerá tampoco la pobreza ni la ruina, porque tú nos has librado, Señor, y a través de la fe yo decido apropiarme de esa herencia en Cristo Jesús. Amén. Muy bien.